El criminalista nocturno. Corría el 30 de mayo de 2013. La presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva se encontraba en Plasencia, España, intentando comunicarse con su esposo, un operador de cámara llamado Mario Biondo. De repente, recibió un llamado que completamente la sobresaltó. Era de un compañero de trabajo de su marido. Le comunicó que nunca llegó al set de grabación de MasterChef y que todos en el programa estaban muy preocupados. La mujer se puso en contacto con su empleada doméstica, Vilma, quien tenía las llaves de la casa de la pareja. Se dirigió hacia la calle de la Magdalena, junto a la plaza de Tirso de Molina, en el centro de Madrid. Durante todo ese tiempo, se mantuvo al teléfono, indicando a Raquel cada paso que daba. Hasta que al ingresar en la vivienda, se quedó sin palabras. No podía dar crédito a lo que veía. Mario, a sus cortos 30 años, yacía sin vida, con un pañuelo alrededor del cuello y colgado de una estantería. Si bien las primeras hipótesis decían que se había quitado la vida, el caso era muchísimo más complejo y estaba repleto de aristas que mantendrían a todo el país en vilo. El criminalista nocturno. Mario Biondo nació el 18 de julio de 1982 en la ciudad de Palermo, ubicada en Sicilia, Italia. Sus padres eran Santina de Alessandro y Giuseppe Biondo, quienes a su vez tenían otra hija, Emanuela. Al poco tiempo, la familia se agrandó con la llegada de Andrea, el menor de los hermanos. Mario tuvo una infancia feliz, rodeada de quienes lo querían. Al llegar a la adolescencia, se interesó específicamente por dos hobbies, la fotografía y el cine. Esto lo llevó a adquirir una cámara y a practicar incansablemente el oficio. Al graduarse de sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Palermo. Luego de terminar la carrera, se mudó a Roma para comenzar a trabajar oficialmente como camarógrafo. Con el correr de los años, fue obteniendo mejores empleos, al punto en que recibió ofertas laborales en España. Las mismas eran para los programas más vistos en ese país. Así, Mario comenzó a ser parte de Supervivientes y MasterChef, y fue entonces cuando conoció a quien sería el amor de su vida. Raquel Sánchez Silva nació el 17 de enero de 1973 en la ciudad de Plasencia, España. Desde muy pequeña, demostró interés por el mundo del deporte. A los 7 años, comenzó a practicar vóley y al poco tiempo danza clásica. Para cuando llegó a la adultez, Raquel hacía todo tipo de actividad física. Sin embargo, su madre le sugirió que se dedicara al periodismo, ya que sintió que le podía ir bien en esa profesión. La joven decidió seguir los consejos de su madre y en 1990 comenzó a estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias a su gran carisma, pudo obtener trabajos como periodista deportiva, incluso antes de graduarse. En 1994 obtuvo su título y los éxitos siguieron llegando. Con el correr de los años se consolidó como una de las presentadoras de los reality show más conocidos del país. Fue en el rodaje de Supervivientes en Honduras que se topó con Mario y el flechazo fue instantáneo. A los 3 meses de conocerse, la pareja empezó a planear una vida juntos. Durante los últimos días del rodaje, Raquel entregó a Mario la llave de su departamento, sellando para siempre su destino. Finalmente viajaron a Taormina, la ciudad de Sicilia. Allí Mario le pidió que se casara con él, y el 22 de junio de 2012 llevaron a cabo la ceremonia en el mismo lugar. Se mudaron a un bello departamento ubicado en la calle de la Magdalena, junto a la plaza de Tirso de Molina, en el centro de Madrid. Durante los siguientes meses, se mostraron como la pareja perfecta. Cada vez que algún periodista le preguntaba a Raquel cómo se sentía con su nuevo matrimonio, ella respondía que nunca había sido tan feliz. Y así parecía ser, hasta que el 30 de mayo de 2013, la mujer recibió la peor noticia posible. Luego de intentar localizar a Mario durante varias horas, Raquel recibió un llamado desde las oficinas de MasterChef.
Era un compañero de su esposo. Tanto él como el resto de los empleados querían saber por qué no había ido a la grabación aquel día. La mujer no tenía ni la menor idea de qué había sucedido. Como se encontraba de viaje en Plasencia, no podía ir a casa para ver cómo se encontraba Mario. Decidió llamar a Vilma, su empleada doméstica, para decirle que se acercara al hogar. A las 5 de la tarde, la señora se presentó en la vivienda, mientras continuaba hablando con Raquel por teléfono, pero todas las palabras se esfumaron de su boca al ver la perturbadora escena. Mario yacía ahorcado en el comedor, con un pañuelo rodeándole el cuello, el cual colgaba de una estantería. A su lado, había varios pañuelos de papel que contenían restos de semen. A los pocos segundos, Vilma recuperó la compostura y salió corriendo a la calle. Divisó un coche de la policía que justo transitaba por la zona y dio aviso a los agentes. 10 minutos después, ingresaron en el domicilio. Al inspeccionar el cuerpo, anotaron que este se encontraba en suspensión parcial, vestido con una camiseta roja y pantalón de pijama verde oscuro a rayas. Tenía un pañuelo anudado en un extremo alrededor de su cuello y el otro en una de las estanterías del salón. Acto seguido, procedieron a inspeccionar el inmueble. Notaron que todo estaba en orden. No había signos de lucha. Las ventanas permanecían cerradas y la cerradura no había sido forzada. Lo único llamativo era un cenicero con una gran cantidad de colillas y varias latas de cerveza. Lo primero que pensaron era que se trataba de una autoprivación de la vida. No obstante, tampoco había ninguna nota escrita por Mario, explicando las razones de su aparente decisión de quitarse la vida. La situación era por demás extraña y arrojaba más preguntas que certezas. A las 8:15 de la noche, Raquel logró llegar a casa. Intentó ingresar para ver a su difunto marido, pero no la dejaron. Fue atendida por un psicólogo y luego interrogada brevemente por la policía. Esa misma noche, el cuerpo de Mario fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para que se le realizara la necropsia. La misma arrojó que había fallecido por asfixia mecánica. No se encontraron signos de violencia en su cuerpo, excepto por unos moretones en sus piernas. El informe toxicológico, por su parte, develó que había consumido grandes cantidades de alcohol y cocaína. Los expertos especularon que Mario había fallecido de forma accidental, realizando un juego íntimo de autoasfixia, pero como era imposible determinar hasta qué punto el deceso fue voluntario, el forense a cargo de la necropsia lo catalogó como una autoprivación de la vida. La familia del camarógrafo recibió la noticia con muchísimo dolor. Como eran muy religiosos, pidieron que no se incinerase el cuerpo. Viajaron desde Italia para lograr que lo embalsamaran y para realizar los trámites de repatriación. El 1 de junio, Raquel escribió en su cuenta de Twitter: Mario era un hombre feliz y estábamos profundamente enamorados. Las investigaciones siguen su curso y os rogaría que no saquéis conclusiones precipitadas. Mario quería vivir y no se quitó la vida. Todo apunta a un desgraciado accidente. Os ruego prudencia y respeto por la memoria de mi marido y el dolor de todos los que le amamos. La familia de Mario, por su parte, tampoco compraba la teoría de que el joven se había quitado la vida. Afirmaron que no tenía motivos para hacerlo, sobre todo porque sabían que estaba planificando tener hijos junto a su esposa y preparar un gran proyecto de televisión. El 3 de junio, la familia y esposa de Mario se unieron para firmar un comunicado de prensa en el que hacían hincapié en la teoría del accidente. Mario no se quitó la vida, Mario quería vivir, decía el texto. 3 días después se llevó a cabo el funeral en Taormina. Luego de eso, comenzaron las investigaciones, y debido a la fama de Raquel, las conjeturas que derivaron en que la familia y ella nunca más estuvieran unidas. Según la reconstrucción de los hechos, llevada a cabo por la policía, el 29 de mayo de 2013, a las 7 de la tarde, Mario y Raquel tuvieron una fuerte pelea en su domicilio. Al parecer, esta se habría centrado en el consumo de sustancias del camarógrafo. Esto estaba provocándole oligospermia, es decir, falta de espermatozoides, razón por la cual la presentadora no podía quedar embarazada. La discusión culminó a las 8:30. La pareja quedó en buenos términos, y Mario acompañó a Raquel al garage del edificio, donde se despidieron porque ella viajaría a Plasencia
a visitar el hogar de sus padres. Tenía que resolver algunos asuntos familiares. Poco después de la partida de su esposa, concretamente a las 8:35 de la noche, Mario realizó 3 llamadas consecutivas a un número de teléfono específico. La investigación arrojó que se trataba de un vendedor de sustancias ilícitas. A las 9, el camarógrafo mantuvo una conversación de unos minutos a través de Facebook con su hermana Manuela, quien residía en Sicilia. Le contó sobre sus futuros proyectos profesionales e hizo especial hincapié en un nuevo programa para el canal Telecinco. Planeaba viajar junto a Raquel por el mundo, grabando con su cámara la experiencia. Unas horas después, Mario acudió a un cajero automático cercano a su domicilio y extrajo 110 euros. Esta operación quedó registrada en los movimientos de su cuenta corriente. Sin embargo, el dinero no se encontró durante el allanamiento, por lo cual se especuló que el camarógrafo lo gastó todo esa misma noche. A las 10:30, se cruzó con una vecina del edificio. Según la declaración de la mujer, ella le agradeció por haber paseado a su perro días atrás, pero Mario no parecía prestarle atención. A las 11, el hombre habló con Raquel por teléfono. 45 minutos después, comenzaron a mensajearse por WhatsApp. Eran las 12:06 de la madrugada, cuando Mario entró nuevamente a Facebook para chatear brevemente con Andrea. Al igual que lo había hecho con su hermana, le comentó sobre sus futuros proyectos televisivos. Mientras tanto, continuaba hablando con Raquel. La conversación concluyó pasados 8 minutos de la 1 de la madrugada, cuando se despidieron cariñosamente. Después de decirse que se querían, Mario le aseguró que se iba a dormir, pero esto era una gran mentira. Según reveló el historial de su ordenador, el camarógrafo se quedó navegando en diversas páginas web de películas para adultos. A las 2, buscó en Google Maps la ubicación exacta de un burdel situado en el centro de Madrid. Gracias al extracto bancario, se pudo comprobar que efectivamente se desplazó hasta allí. Pagó con su tarjeta de crédito 3 copas, siendo la última compra 7 minutos antes de las 3 de la madrugada. Sin embargo, no se encontró constancia de que solicitara otros servicios. Tampoco se pudo comprobar si fue en ese local, donde adquirió finalmente la droga que consumiría esa noche. En algún momento de la madrugada, Mario abandonó el lugar y regresó a su hogar. Allí consumió nuevamente material explícito desde su computadora y escribió el que sería su último documento, un presunto desglose para el programa que preparaba para televisión. A las 5:59, se conectó por última vez al WhatsApp, solo para consultarlo. No mantuvo conversación alguna. Según la necropsia, alrededor de las 6 de la mañana, falleció. Si bien la única hipótesis que se manejaba era que Mario se había quitado la vida, no había nada concreto en la investigación que llevase a esa conclusión. Los familiares de Mario estaban sumamente indignados con esta teoría, pero no ocurría lo mismo con Raquel. La presentadora anunció que debía retomar su carrera profesional para poder recomponer su vida. Tan solo unos días después, se le vio en una playa y meses después, volvió a la televisión con una sonrisa en el rostro. Esto despertó la ira de los Biondo, quienes consideraban que su comportamiento era totalmente inapropiado. Le reclamaron a Raquel los pocos bienes que Mario poseía. La mujer se estresó tanto con este proceso que decidió renunciar a su herencia y con ella a la poca relación que tenía con su familia política. También intentó desligarse del caso, pero no lo logró. En diciembre de 2013, la Fiscalía italiana pidió la exhumación del cuerpo por petición de los Biondo. Además, contrataron a 2 forenses, los cuales analizaron nuevamente el lugar de los hechos. Llegaron a la conclusión de que la posición en la cual fue hallado el cuerpo de Mario era incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida. Las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciera en la posición en la que se encontró. Poco después, 2 fiscales italianos se trasladaron hacia los juzgados de Plaza de Castilla para volver a interrogar a todos los testigos del caso. En junio de 2014, se llevó a cabo un proceso judicial denominado rogatorio, donde un juez solicitó a las autoridades extranjeras que reunieran pruebas. Fue entonces cuando Raquel asistió a un nuevo interrogatorio.
Allí mostró ciertas contradicciones al respecto de sus anteriores declaraciones. Si bien la primera vez había admitido que su marido consumía drogas, en esta ocasión lo negó rotundamente. Le habían llegado rumores de que se drogaba mientras filmaba en Honduras, pero jamás lo había hecho mientras convivían. Al ser señalada esta contradicción, la mujer dijo que no recordaba lo que había dicho ante la policía española. Pero eso no era todo. También le preguntaron por un hombre llamado Nacho Leonardi. Raquel afirmó no conocerlo, pero aseguró que debía tratarse de un narcotraficante. No obstante, los fiscales le comentaron que su marido había efectuado una copia de respaldo del teléfono de ella, en la cual había mensajes y llamadas con este hombre. Según lo señalaba la nueva investigación, la pareja habría discutido durante meses porque Mario creía que su esposa lo estaba engañando. En ese momento, Raquel pidió amparo al juez, quien le indicó que debía responder. La mujer se limitó a decir que se trataba de su privacidad y que no recordaba dicho intercambio de mensajes. Mientras tanto, la indignación de los Biondo crecía cada vez más. Aseguraron que hubo una concatenación de errores durante la investigación, al no revisarse las cámaras del edificio ni de la sucursal bancaria a la cual supuestamente había asistido Mario. También descubrieron que en una de las imágenes del lugar de los hechos se podía observar que faltaban varios cables de televisor. Esto tampoco fue tomado en cuenta. Santina aseguró que quien le quitó la vida a su hijo debía tener las llaves de su casa, ya que cuando la empleada doméstica llegó a la vivienda la puerta estaba cerrada. Comenzaron a apuntar directamente hacia Raquel como la culpable. Incluso llegaron a convocar una vigilia en una plaza de Palermo para clamar justicia por el camarógrafo. Casi al mismo tiempo, presentaron un recurso de apelación. Finalmente, consiguieron que la justicia italiana elaborase un nuevo informe. En el mismo, desmintieron que Mario hubiera ingerido alcohol o drogas la noche de su deceso. También contrataron a una empresa llamada M-Team, experta en tecnología, que analizó la computadora y el celular de Mario, así como también las redes de la casa, aunque después se puso en duda su procedencia. El informe arrojó que alguien había alterado los datos de los dispositivos electrónicos de Mario y que había diferencias entre las copias de seguridad guardadas en su móvil y ordenador con las almacenadas en los equipos. También develó que luego del fallecimiento del camarógrafo se habían borrado alrededor de 196 gigas de archivos. Raquel tuvo que declarar ante un juez para explicar por qué había sucedido esto. La presentadora respondió que se trataba de fotos suyas, que no quería que sus suegros vieran, y que lo hizo con la ayuda de su primo, quien era ingeniero informático. Además, los investigadores notaron que a las 2:41 del 31 de mayo, alguien cambió la contraseña del portátil de Mario. Sobre esto, Raquel dijo que estaba en el Instituto Anatómico Forense, junto a los padres de Mario y su primo. Sin embargo, no había registro de que el muchacho estuviera allí. Por último, se descubrió que el día del deceso se conectaron al Wi-Fi de la casa 2 celulares, que no eran del camarógrafo. Ambos ingresaron a Facebook y a Twitter. Al recibir esta información, los Biondo creyeron que finalmente obtendrían justicia, pero no podrían estar más equivocados. En junio de 2016, la sección número 15 de la Audiencia Provincial cerró el caso. La sentencia decía que el informe de la necropsia no descartaba la criminalidad, sino que se atribuía el fallecimiento de Mario a una etiología médico-legal presumiblemente suicida. También remarcaba que no se había encausado a ninguna persona como posible responsable de los hechos. Además, una segunda sentencia de la sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al padre, a la madre y a la hermana de Mario por una falta de vejaciones contra Raquel vertidas en redes sociales. Habían realizado posteos en sus cuentas de Twitter y Facebook, diciendo cosas como que pronto se ha consolado la viuda alegre o su dolor es falso. Se les ordenó pagar 3.000 euros a la presentadora por daños morales y decidieron cumplir una pena de 8 días de localización permanente. Pero esto no detuvo a los Biondo. En junio de 2016, Santina publicó una imagen donde se veía a su hijo tal y como lo habían encontrado cuando falleció. Su objetivo era demostrar que era evidente que se trataba de un asesinato y no de una autoprivación de la vida. Estaba claro que no quería dar el brazo a torcer, y así fue como el 5 de noviembre de 2018
el cuerpo de Mario volvió a ser exhumado. Lo sometieron a una tercera necropsia, la cual fue llevado a cabo por el Instituto Anatómico del Policlínico de Palermo. Allí se realizó un hallazgo importante. Ni el cráneo ni el estómago de Mario habían sido abiertos en el primer examen. Eso quería decir que los anteriores especialistas no habían cumplido con parte del protocolo para la investigación. Al realizar esta tarea, los nuevos forenses hallaron golpes en la parte izquierda de la cabeza de Mario y un coágulo en su cerebro. Estos podrían haber ocurrido perfectamente al arrastrar el cuerpo, durante una estrangulación, golpeándolo por ejemplo con la mesa del comedor. Eso era posible porque el mueble tenía esquinas redondeadas, por ende, no habrían dejado corte alguno sobre la cara y el cuero cabelludo. Santina y Wispe presentaron una denuncia en la Audiencia Provincial de Madrid contra José María Benzarrojo, el forense que levantó el cuerpo de Mario el día del deceso. Lo acusaban de no haber hecho los exámenes pertinentes en la necropsia y de falsificar documentos públicos necesarios. Para la resolución del caso, los magistrados ordenaron al juez de instrucción que investigara si el médico era culpable. No obstante, el caso continuó casi sin noticias. El poco apoyo que recibía la familia de Mario era cada vez más notorio. O al menos así fue, hasta que en 2021 contrataron al criminólogo Luis Duque. El hombre llegó a la misma conclusión que los familiares de Mario: había sido estrangulado por otra persona. Señaló que en las imágenes del hallazgo se podía apreciar que el nudo que ataba el pañuelo a su cuello era extremadamente holgado y que se encontraba por debajo de la laringe. Esto era algo inusual, ya que lo esperado en una autoprivación de la vida es que el lazo siempre esté por encima de la nuez del cuello. Además, indicó que el hecho de que sus pies estuvieran contra el suelo era completamente incompatible con la posición del resto del cuerpo. También resaltó que en el armario, al cual estaba atado el pañuelo, había una gran cantidad de objetos, los cuales se encontraban en perfecto orden. Esto no era compatible con un fallecimiento provocado por asfixia mecánica, ya que la misma provoca convulsiones en el cuerpo. Debería haber ocasionado que los objetos cayeran al piso. Con toda la investigación finalmente a su favor, los Biondo fueron a Sábado Deluxe, el programa televisivo. Allí arremetieron fuertemente contra Raquel. Dijeron que era una persona mentirosa, fría y egoísta. Aseguraron que días antes de su fallecimiento, Mario descubrió que ella le había sido infiel. Incluso dejaron entrever que este podría haber sido el móvil del homicidio. Ante estas declaraciones, Raquel prefirió guardar silencio. Algunas personas pensaron que tenía miedo. Si era así, esta sensación no le duró mucho tiempo. El 1 de agosto de 2022, la justicia italiana dio un giro de 180 grados. El juez de Palermo indicó los elementos que se extrajeron del expediente del Ministerio Público. Sugerían que Mario fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular una autoprivación de la vida. También expresó que los agentes españoles no realizaron las actividades pertinentes en el lugar de los hechos. A pesar de esto, el juez definió que era imposible realizar nuevas investigaciones habiendo pasado tanto tiempo desde el fallecimiento. Decidió cerrar el caso definitivamente. Los familiares de Biondo recibieron la noticia con mucha tristeza. Sin embargo, Santina agradeció que finalmente un juez le diera la razón. Al menos había quedado en claro que su hijo no se quitó la vida mediante un juego erótico. Raquel, por su parte, ya había rehecho su vida. Estaba en una relación desde 2015 con Matías Dumont, un productor audiovisual argentino, y tenía 2 hijos. También había continuado cosechando éxitos en su carrera como presentadora, sobre todo en Maestros de la Costura. Si bien el caso se cerró por la parte judicial, continuó siendo todo un escándalo en los medios. Óscar Tarruela, un reconocido criminólogo, se contactó con la familia Biondo para decirles que le gustaría investigar el caso y publicar sus conclusiones en su canal de YouTube. Ellos aceptaron y él cumplió con lo cometido. Al igual que su colega Duque, estaba seguro de que el camarógrafo había sido asesinado. Relató que quien llevó a cabo el crimen tenía acceso a las llaves del domicilio y era conocido por Mario. Manifestó que incluso podrían tratarse de 2 personas. Ambas habrían entrado a la vivienda pasadas las 12:06 de la madrugada del 30 de mayo de 2013.
En ese momento iniciaron una conversación con el camarógrafo. Acto seguido, alguien que previamente desconectó los cables del televisor se acercó por su espalda y de forma sorpresiva pasó uno de los cables alrededor de su cuello, realizó una tracción bidireccional con el mismo y le hizo una estrangulación completa. Mario debió tratar de resistirse, pero la segunda persona trató de ayudar a la primera a sofocar la respiración de Mario, usando probablemente un almohadón que se halló posteriormente en el suelo. Lo que siguió a esta hipótesis fue aún más escandaloso. En 2023, Netflix anunció que el 3 de agosto estrenaría una serie documental llamada Los últimos días de Mario Biondo. Muy poco antes de esa fecha, la familia Biondo y Oscar, quienes habían formado parte de las grabaciones, recibieron una noticia que los paralizó por completo. El productor de la docuserie era Guillermo Gómez Sancha, ex representante de Raquel. Decidieron revocar sus consentimientos de imagen. Sin embargo, ni Netflix ni las productoras accedieron a aceptar esta petición y finalmente emplearon estos recursos en el audiovisual. Indignado, el criminólogo decidió compartir un video en su canal de YouTube, dando datos inéditos sobre la investigación. Contó que la familia de Mario inició una investigación privada, realizada por una agencia de detectives contratada legítimamente, gracias a la cual habían descubierto detalles relevantes. Uno de ellos implicaba a Raquel y al motivo oficial del fallecimiento, ahogamiento por asfixia mecánica. Según Oscar, Raquel habría asegurado en su declaración ante el juez que Mario y su hermana jugaban juegos de asfixia. No obstante, tanto Emanuela como el resto de los familiares declararon que esto era falso. A su vez, un testigo muy cercano al entorno de Raquel manifestó que la que en realidad jugaba a juegos de autoasfixia erótica era ella. Narró que lo aprendió cuando viajó a Inglaterra para practicar inglés. Además, en un video, se le podía ver explicando a la perfección cómo llevar a cabo este tipo de prácticas. Luego de ver el documental, los Biondo expresaron que se intentaba respaldar la hipótesis de que Mario se quitó la vida y desacreditar sus esfuerzos para probar que falleció por causa de terceras personas. No obstante, en la serie también se exponía una nueva teoría, por demás llamativa. Santina y Wispe declararon frente a cámara que antes de fallecer, su hijo llevaba un tiempo sospechando que Raquel ocultaba un secreto. Creía que había formado parte de la grabación de un video erótico, aunque no quería que fuese conocido. Mario estaba obsesionado con encontrar aquellas presuntas imágenes y pasó sus últimos meses buscando a su mujer en páginas de adultos. Esto lo tenía consternado, principalmente porque era la prueba final de que Raquel le habría sido infiel. Según los Biondo, las conversaciones y correos electrónicos entre la pareja dejaban entrever esa versión de los hechos. Para ellos, este podría ser el verdadero móvil del crimen. No obstante, el caso continúa cerrado. Al día de hoy, no se sabe concretamente cómo falleció Mario Biondo. Las incógnitas alrededor de su fallecimiento crecen cada día. Por un lado tenemos a una mujer que ha sido objeto de todas las acusaciones posibles. Por el otro, a una familia con muchas pruebas en su haber, que quiere limpiar el nombre del camarógrafo y continúa repitiendo hasta el cansancio que Mario no se quitó la vida. ¿Qué piensas tú? Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.